Buen día, mis amigos. Nosotros nos hemos dado siempre a la tarea en el TIC sucesoral de aclarar dudas a nuestros colegas, tanto de forma presencial a través de este espacio como también a través de los distintos cursos y asociaciones que hemos dictado. Pero hoy en día, debido a esta circunstancia de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena, ahora lo estamos haciendo por una vía telemática, un método moderno en la cual nuestros colegas por vía de videoconferencia nos envían sus dudas y sus inquietudes. Pues esta es la segunda parte de esta bella dinámica, la cual vamos a aclarar más dudas para todos. No se vayan porque es aquí en el TIC sucesoral. Buen día, mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC sucesoral. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de aclarar las dudas de nuestros colegas por vía telemática. Sí, señores, la misma dinámica que tuvimos en el TIC anterior la vamos a tener nuevamente ahora con unas 3 preguntas y una intervención muy interesante que vamos a tener de un colega que va a ser la vez de dar un mini tip aquí también. Bueno, señores, sin más preámbulos, vamos entonces con la primera pregunta. La formula nuestra querida amiga, la colega Tania Montero. Adelante, mi querida Tania. ¿Cómo está, doctor Ron? Quería preguntarle, ¿en qué circunstancias opera la legítima? Muchas gracias. Gracias, Tania. Corta, concreta y concisa tu pregunta, pero bien profunda. ¿De qué modo opera la legítima? Tema ampliamente criticado, tema muy polémico, incluso yo he hecho polémica al respecto también porque la usan de forma indiscriminada. Tengo una cantidad de tips que hablan sobre ella y obviamente aquí lo van a ver en las distintas etiquetas de información. Pero para poder responder tu pregunta hay que considerar que la legítima es la cuota de reserva que la ley, en este caso el Código Civil, establece como protección para ciertos herederos que son considerados como herederos forzosos o legitimarios. Esta cuota de reserva se encuentra establecida en el artículo 883 del Código Civil y en la cual considera como herederos forzosos o legitimarios a los descendientes, los ascendientes y el cónyuge no separado de bienes, en la cual la cuota que establece bajo este sistema de legítima según nuestro código es de la mitad de los derechos hereditarios que el causante haya dejado, siempre y cuando, hay que hacer la aclaratoria siempre y cuando exista un testamento. La legítima institución que solamente existe cuando existe un testamento. No podemos hablar, no podemos invocar la legítima si estamos ante una sucesión intestada o ad intestato. ¿De qué forma entonces va a operar? La forma como opera en este caso es como un medio de protección para estos herederos, la cual, sabiendo muy bien que dentro de un documento de última voluntad o un testamento, la voluntad que priva para elaborar un documento de esta naturaleza es la voluntad de quien hace ese documento y de las disposiciones que éste realiza. Obviamente al momento de otorgar ese documento, el funcionario público, el registrador público, no va a preguntarle si usted en verdad está realizando las disposiciones conforme para poder respetar la legítima de estos herederos. No lo va a preguntar porque eso es un contenido de fondo y estos requisitos de fondo no se verifican. Se verifican son requisitos de forma. Lógicamente, la legítima, la institución como tal establecida en las leyes, va a operar es como un método de protección que al momento de fallecer ese testador y se ocurra la apertura de la sucesión y comience también a tener plenos efectos jurídicos este testamento y al haber alguna afectación a esta institución, ellos pueden invocar la legítima para poder retrotraer todas estas disposiciones para que puedan devolverse lo que por legítima les corresponde, y esto establecido en el artículo 888, 889 del Código Civil, en donde hay procedimientos judiciales para poder rebajar las disposiciones testamentarias y legales que estén afectando a la legítima para que puedan completarse lo que por legítima le corresponde a estos herederos legitimarios o forzosos. O incluso también puede caber la oportunidad de poder ejercer acciones legales como lo que es perseguir la nulidad del testamento
por afectación de legítima. Es en líneas generales lo que hace o cómo opera la legítima en favor de estas personas. La siguiente pregunta nos la va a hacer nuestra querida amiga Lisset Rivera. Una pregunta también igual de corta y concisa, pero que tiene mucho que darnos al respecto. Adelante, Lisset. Buenas. Mi consulta sería, si se juntan dos declaraciones sucesorales de una sucesión intestada por realizar de un matrimonio donde ambos contrayentes fallecen en tiempos distintos y al pasar los 3 años del último fallecido, los hijos deciden repartir el patrimonio, ¿deben realizarse las dos declaraciones o la del último que fallece, habiendo incumplido con el tiempo a declarar dentro de los 180 días? Gracias. Muchas gracias, mi querida Lisset. Muy buena pregunta. Estaríamos ante una circunstancia de sucesiones sucesivas. ¿Por qué razón digo esto? Porque estas dos personas, estos dos cónyuges, no podemos hablar de contrayente porque contrayente es antes de casarse, estos dos cónyuges que ya han fallecido y obviamente hay un tiempo de intervalo que ha ocurrido entre el fallecimiento de uno y el fallecimiento del otro, y me da la pregunta indicando que no se ha realizado ninguna declaración, ningún proceso de declaración de estos dos causantes, los cuales en ese matrimonio se procrearon hijos. La intención de los hijos ahora es vender los bienes que le pertenecían a estos dos cónyuges fallecidos, pero obviamente no lo pueden hacer. La pregunta que me comenta Lisset es si se puede realizar la declaración del último que falleció o hay que realizar las dos. Por eso digo que es una sucesión sucesiva, porque hay que hacer las dos independientemente y es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque al fallecer el primer causante, hay una apertura de la sucesión, hay unos bienes que se deben considerar y por ende debe realizarse tal declaración. Dentro de esta declaración, en este primer causante, van a entrar como herederos, y en este momento que ya ambos están fallecidos, van a entrar como herederos dentro de mi planilla de declaración todos los hijos que tuvo este causante, incluyendo también dentro de esa planilla al causante, al segundo cónyuge causante, que para el momento del fallecimiento de este se encontraba vivo. Por lo tanto, se va a ver lo que es la repartición de cuánto es la proporción o la cuota aparte que le va a corresponder a cada quien. Realizado esa primera declaración, se hace la declaración o debería haberse hecho la declaración del siguiente cónyuge que murió, y en este caso, la cual entrarían solamente a heredar los hijos de este señor, en la cual va a ser lo que le correspondía por comunidad conyugal de gananciales, su 50%, más lo que recibió del primer cónyuge fallecido. Por eso es necesario hacer las dos declaraciones. No vas a hacer solamente la del último y el otro me lo dejas como tal. No se puede hacer, porque lo que él tiene es tanto por su adquisición de bienes por la comunidad conyugal, pero también por lo que recibe de herencias del primer cónyuge que falleció. Por lo tanto, no se puede hacer una declaración sin tener la de otra, que también por ahí depende. Por lo tanto, tienen que hacerse las dos. No se han realizado, se hacen las dos. Se pueden hacer las dos de forma paralela y presentarse de esa misma forma ante la oficina del señal. Que se está presentando extemporáneamente, pues bueno, se presenta extemporáneamente porque el hecho que haya pasado el tiempo de los 180 días hábiles para declarar no impide el hecho de que se realice la declaración. Va a correr el riesgo de pagar intereses moratorios y además también multas, que según el nuevo Código Orgánico Tributario, las multas son las más fuertes, porque estamos hablando de alrededor de unos 100 a 150 euros, según el nuevo Código Orgánico Tributario sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, corren este riesgo, pero es el deber de hacer estas declaraciones y además se multiplica por 2 porque estamos hablando de multas e intereses moratorios por cada declaración si hay un impuesto de valor a pagar. Entonces, aclarada la pregunta, deben hacerse las dos declaraciones, mi querida Lisset. La siguiente pregunta lo hace mi querido amigo Luis Arias del grupo ARA. Vamos a ver cuál es su pregunta. Mi nombre es Luis Arias. Doctor Ron, quisiera preguntarle, cuando uno realiza la sucesión a través de la página del CENIAT,
debes ir luego ante este órgano y qué documentos debes presentar? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Y fíjense que esta pregunta también viene en sintonía con la pregunta que realiza Lisette, que es con respecto a los procedimientos de declaración de impuestos sobre sucesiones. Luis pregunta que luego de realizar la declaración dentro de la página web del CENIAT, hay que ir a la sede del CENIAT, hay que ir al departamento de sucesiones, y qué documentos se deben presentar. Bueno, les comento que el proceso de la declaración, como justamente menciona Luis, es aquel proceso en el cual nosotros realizamos a través de la página web del CENIAT. Ya por ahí hemos cumplido con nuestros deberes formales como contribuyentes, en el cual obviamente obtenemos un RIF sucesoral, es un RIF de la sucesión, y con este RIF realizamos nuestra declaración. El hecho de realizar la declaración, y es posible también incluso el pago, puede ser por vía electrónica o puede ser por vía manual, es decir, a través del pago, a través de las taquillas de los bancos. Luego de realizar esto, sí hay que acudir a las oficinas del CENIAT, en este caso nuestro ente regulatorio o ente tributario, el cual es el que se encarga de la recaudación de los impuestos, entre ellos nuestro impuesto sobre sucesiones. Sí hay que acudir a ello porque debe realizarse un proceso que es el final de todo esto, como es la presentación de la declaración. Si bien es cierto que ya nosotros hicimos la declaración, ahora esa declaración que se realizó y que se envió a través del portal web, debe hacerse la debida presentación de la planilla que arroja el sistema en línea, junto con la documentación que soporta todos los datos que aparecen en dicha declaración. ¿Cuáles son esos documentos? Documentos que yo llamo de carácter personal y de carácter patrimonial. Lo de carácter personal, obvio, hay una cosa más adicional que quiero comentarles, y es el hecho que de estos documentos, generalmente y de manera establecida en resoluciones y en normas, debe presentarse original y 2 juegos de copias. Claro, hay algunas oficinas que tienen tal vez el criterio que solamente me den un juego de copias. ¿Por qué razón hay que presentar las originales de estos documentos que voy a mencionar? Para poder exhibir esos documentos y poder comprobar que las copias que van a quedarse con los funcionarios que receptan nuestra declaración, comprobar que son copia fiel y exacta del original que presentamos. Es decir, presentamos y exhibimos ese documento a efectus vivendi y a los fines de poder demostrar que en verdad corresponde a dicho original. Visto esto, entonces, ¿cuáles son esos documentos que debemos presentar? Documentos personales, en primer lugar, el RIF de la declaración, RIF sucesoral. Las cédulas, copias de cédula de identidad de todas las personas que están involucradas en la declaración, llámense tanto causante como los herederos que van a participar. También debe estar la partida de función del causante. También debe adjuntarse los documentos filiatorios que prueben la vocación hereditaria de los herederos que participan dentro de esta declaración. Dentro de los documentos patrimoniales debe considerarse todos los títulos de propiedad de los bienes que se están declarando, sean bienes inmuebles o bienes muebles. También debe presentarse todo recibo o factura que compruebe todos los deudas o pasivos que se hayan declarado dentro de mi declaración sucesoral. También de cualquier otro documento de carácter patrimonial, o incluso también puede presentarse la circunstancia que presentamos la declaración, por ejemplo, solicitando una autorización para enajenar algún bien debido a que no tienen dinero suficiente para pagar el impuesto. Se puede presentar una carta motivada solicitando esa autorización. También el caso que si se presenta una declaración y esa declaración de esa sucesión ha pasado tanto tiempo que puede uno pedir la prescripción. Por cierto, aquí en los TIC sucesorales mencionamos sobre la prescripción del impuesto. Obviamente van a ver aquí la etiqueta para que puedan dirigirse a ese TIC. También se puede presentar una carta motivada junto con la declaración para solicitar que el impuesto que se genera y el interés moratorio que se va a calcular ya puede considerarse como prescrito y que no se cobre. Es decir, hay distintos documentos que según las circunstancias de la declaración deberán presentarse en el momento que se vaya a realizar. Siguiendo con nuestras preguntas, y ahora si se quieren más que preguntas, intervenciones, yo tengo en este caso una pregunta.
y se la quiero hacer a mi querido amigo Víctor Betancourt. Mi pregunta es la siguiente y es muy sencilla, porque este amigo tiene muy buenas iniciativas. Y es el hecho que te pregunto a ti, Víctor. Quiero que me respondas. ¿Qué es una sucesión? ¿Y cómo se difiere? ¿Y qué clases de sucesión hay? Yo quiero que tú me hagas y me respondas esta pregunta a mí. Veamos. Hola a todos, estimados amigos, quien les habla su servidor Víctor Betancourt. En esta oportunidad estaremos hablando sobre una breve consulta sobre sucesiones. ¿Pero qué son las sucesiones? Bueno, las sucesiones son una institución jurídica en la cual los legatarios o herederos son acreedores de todas aquellas obligaciones y bienes dejados por el difunto, comúnmente conocido como decuyos, y siempre nos hacen la consulta de cuántas sucesiones hay. Pues en razón a esto podemos decirle que el artículo 807 de nuestro Código Civil nos establece que las sucesiones son deferidas por la ley o por testamento. En este sentido, las sucesiones por testamento son aquellas sucesiones testadas en donde el decuyus deja establecido cómo serán distribuidos sus derechos dentro de sus herederos. Y se encuentra también las sucesiones intestadas o ab intestato, en donde los herederos deben realizar una declaración de únicos y universales herederos para poder hacerse la acreencia de los bienes dejados por el decuyus. Muchas gracias por toda su atención, amigos. Hasta una próxima entrega. Muchas gracias, Víctor. Hasta una próxima entrega también. Pues caramba, mira, me respondió, si se quiere, 3 preguntas en menos de 1 minuto. Es decir, habla más rápido que yo. Muy buena. Vamos a tener que hacer curso de dicción. Pero bueno, no, muchísimas gracias, Víctor. Como les dije, esta es, digamos, una dinámica didáctica, agradable, amena, en la cual, fíjense que no solamente me hacen preguntas y consultas, sino que yo también puedo preguntar, fíjate. Y si se quiere, nuestro querido amigo Víctor nos aclara ciertas dudas muy básicas a través de esta dinámica muy interesante. Mis amigos, pues hasta aquí llegó nuestro TIC sucesoral del día de hoy. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver las 2 partes. Si no la has visto, pues la puedes ver acá en nuestro canal de Sociedad. No te olvides de darle like a nuestro video, síguenos a través de las redes sociales y además de ello no te olvides suscribirte y darle clic a la campanita para notificaciones. Mis amigos, nos vemos hasta una próxima entrega, como dice Víctor. Nos vemos, hasta pronto. Esto es una producción de Sociedad.